Hey, ho, gente preciosa que sigue su podcast favorito, Tiempos y Movimientos. Qué alegría me da tenerlos una vez más aquí para analizar juntos los sucesos del momento, arte, deporte, cultura política y un poquito del infierno sísmico que nos toca vivir aquí en la Ciudad de México. Katsirena y yo les damos la bienvenida. Allá anda Chelita dormida. A ver si ahorita no tira todo el relajo que acumulo por allá, porque pues ya saben, ¿no? Aquí uno improvisa un estudio casero y así son las cosas. De repente uno acaba moviendo sillones, mesas, lo que sea, con tal de llevarles a ustedes el dato curioso, el chisme necesario, porque el chisme es muy necesario. El chisme es totalmente necesario para sobrevivir en esta caótica Ciudad de México, en este hermosísimo mundo mundial, que ya llegaron. Están aquí, ya llegaron, ya llegó el día de la revelación. Me fui el sábado a ver la película El Día de la Revelación. Me gustó muchísimo, me gusta mucho el enfoque que Steven Spielberg le da a esta película. Ya saben que Steven Spielberg, pues ya se pinta solo para hacer películas de corte ciencia ficción, pero nunca, 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 nunca deja de darle drama, ¿ok? Steven Spielberg como que tiene esa onda de siempre hacer películas de magia, de mucho efecto especial del cine. O sea, de verdad te sumerge en un universo muy particular que solo Steven Spielberg puede tener. Pero inclusive, si te va a hablar de un tiburón, si te va a hablar de un dinosaurio, si te va a hablar de algo que tenga que ver más bélico, si te va a hablar de aliens, le va a meter ese toque así de que tú quieres llorar, empatizas con el monstruo. Eso me gusta mucho. Hay quien dice que Benicio del Toro es el que hace eso. No, no es Benicio del Toro, es el director. Es que Benicio del Toro es el actor, ¿no? No sé, el punto es que lo hace mucho con sus monstruos, que te hace que empatices con sus monstruos. Y yo creo que en realidad el que mejor lo sabe hacer es Steven Spielberg, porque siempre acabas sintiendo que tenemos que ser responsables de del otro, aunque ese otro sea monstruoso, y que por ser monstruoso, eso lo hace todavía más moralmente superior a todos los humanos que lo rodean. Es que es increíble, la verdad. Entonces, en la película El Día de la Revelación, pues es este grupo de rebeldes que intentan dar información o vaya, que se difunda la información que ya se han ido recabando desde años y años y años y años con instituciones como lo son que la CIA y que tu FBI, todo esto. Pero no es como que te diga que los malos son el papá gobierno y que los buenos somos nosotros, ¿no? El pueblo bueno, porque eso me gustó mucho de eso de esa película. El verdadero monstruo es el miedo que cada uno tenemos, así, tu miedo particular, tu miedo privado, a querer enfrentarnos a la realidad. Y la realidad está ahí, gente. O sea, ya se nos enseñó pruebas. Ya se nos mostraron videos, ya se nos dijo, hay algo más, existe algo más, algo que no es hay inteligencia que no es de la Tierra. Entonces, pues de repente no querer entenderlo o no querer aceptarlo, pues ese es el verdadero monstruo de la humanidad, el no tener empatía. Ahora resulta que para tener un contacto alienígena, pues, eh, productivo, ¿verdad? Consciente, simplemente se requiere un poco de conocimiento matemático o entendimiento matemático y un poquito de empatía. Son las dos cosas que yo no tengo, gente. O sea, yo no empatizo con nadie. A mí todo mundo me cae mal, todo mundo me cae mal por diversos motivos, por diversas situaciones. Y con respecto a las matemáticas, pues yo tengo un entendimiento como por ahí de segundo de preparatoria. O sea, yo le sé muy poco a la trigonometría, le sé muy poco a la geometría, le sé muy poco a la aritmética. O sea, de repente sí me es muy, muy complejo a mí entenderlo. Pero bueno,
por lo menos sumar, dividir, restar, hacerte no sé, sacar el área de un lugar, sí te lo puedo manejar, pero de ahí en fuera no. Y entonces en la película pues te dicen eso, ¿no? Que es lo que se requiere. Y entonces pues bueno, ya están aquí, ya es un hecho, ya no hay que nadie pueda decir será, no será. Ya no es si será o no será, es quiénes son, ¿ok? O sea, aceptemos nuestra realidad, personas. O sea, em, el universo es muy vasto como para que fueras hecho solo para nosotros. Y o sea, ya, ¿qué más quieres que te digan? O sea, incluso que baje un alien y te diga, hola, aquí estoy, pues ya no puedes tú decir, no, pues eso es inteligencia artificial, ya no existe. No, pues ya están aquí, o sea, ya se comunicaron, han dejado mensajes, hemos utilizado su tecnología desde hace décadas, hemos tenido un contacto alienígena de ida y de venida, cuantísima gente no ha sido abducida, bueno, ya hasta tenemos clasificaciones de los tipos de alienígenas o de vida extraterrestre, en fin, o sea, aceptemos nuestra realidad y trabajemos en ello. O sea, de verdad, produzcamos entre todos un protocolo de interacción alienígena, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy muy emocionada, estoy muy contenta de que esta sea la realidad. Me voy a poner aquí un cojín porque siento frío, porque siento un poquito de frío aquí en el piso. Yo me siento muy emocionada, yo me siento muy contenta que esta sea los tiempos que me tocaron vivir, que mis tiempos sean estos tiempos, los tiempos de la revelación. Estoy muy emocionada, muy, 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 muy contenta, estoy ansiosa. Yo pensé que yo iba a pasar a otro plano existencial sin saber nada, ¿no? Sin haber develado ese misterio. Entonces es uno de las como los resquemores que yo tenía. Yo decía, híjole, es que ha de faltar un montón de tiempo, han de faltar muchos siglos para que el contacto alienígena de verdad sea y tengamos la certeza y sepamos y miremos y veamos y conozcamos y comprendamos. ¿Cuál? ¿Cuál? No puedo creer que en este momento de mi vida tenga yo esa certeza, tengamos todos en la humanidad esa certeza, y me es maravilloso que estos tiempos que vivimos son los tiempos de la revelación. Me encanta, me fascina. Vayan a ver la película, se las recomiendo mucho, 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 mucho. Si les va a gustar, si les va a gustar. Si tú no eres de ese tipo de persona que le gusta pensar o que le gusta leer o que le gusta, sabes, analizar lo que tiene alrededor, métete a ver Scary Movie o métete a ver, no sé, algo ahí, no sé, ¿sabes? O sea, el cine es para disfrutarlo. Sale tan caro ya cualquier visita al cine, entre lo que comes, entre tu estacionamiento, entre las entradas. Las entradas no son tan caras, en realidad están en alrededor de 70 pesos. Pero vaya, o sea, toda la experiencia, pues sí ya te sale cara. Si llevas dos, tres personas, no, pues ya estamos hablando de bastantito dinero. Entonces, métete a disfrutar, métete a ver la película que a ti se te hinche la gana. Si tú quieres ver Scary Movie, métete a ver Scary Movie. De verdad, o sea, disfruta tu experiencia del cine. Y si te gusta este tipo de películas, así que Steven Spielberg y que los aliens y que eso, métete a ver el día de la revelación porque sí está muy buena. Bueno, entonces vamos a dar paso a este nuevo capítulo de Tiempos y Movimientos. Este, pues yo quería seguir en el mood del cine, ¿verdad? Cine, películas, todo este rollo. Entonces dije yo, ay, pero pues hay muchas películas que a mí me han gustado mucho, pero yo comencé a darme cuenta, o sea, yo me di cuenta, bueno, siempre lo he sabido, ¿no? Pero reafirmé que mis películas favoritas, lo que más me gusta, porque ya saben que a mí me chifla el chisme, ya lo saben que el chisme es mi alimento espiritual. Entonces, toda película que al inicio tenga la leyenda basado en hechos reales, ¡uta! No, me ganó, me compró, me tiene ahí por forever and ever. Me encantan las películas que pues se basan en hechos reales. Muchas simplemente toman la idea, algunas son prácticamente un documental criminalístico, así un archivo criminal de paso por paso y de minuto uno, minuto dos, minuto tres. Otras películas pues le tienen que meter un poquito ahí de jiribilla, pues para que sea más interesante, ¿verdad? El personaje principal, le tienen que aumentar un poquito para la vida de esta persona, pues para que no sea interesante, ¿verdad? A las personas.
Otras basadas en hechos reales simplemente se basan, o vaya, están describiendo un hecho en específico. Por ejemplo, si alguna vez explotó una bomba, si alguna vez se corrió alguna noticia, ¿sabes? Así como muy específica. Y otras pues te narran definitivamente sucesos muy trágicos, sobre todo que tienen que ver con mm, ciertos tipos de crímenes o ciertos sucesos o ciertos hechos que fueron muy desfavorables, ya sea para algunas personas o para un pueblo entero o etcétera, ¿no? Y muchas otras, como son todas estas que te traje yo, me voy a poner bien intensa, me voy a poner bien intensa, porque estas están basadas en hechos reales que fueron tan intensos, que fueron em, en algunos casos tan trágicos y en otros casos pues así intensos, o sea, tan de no inventes, que le tuvieron que bajar un poquito, le tuvieron que quitar un poquito de crema a los tacos para que no los pudiéramos comer a gusto. Entonces yo dije, pues sí, 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 me voy a ir con todo, me voy a ir con esas películas que yo recuerdo que están basadas en hechos reales, pero que le tuvieron que recortar un poquito a la historia para que, pues, público como tú, público como yo, pudiéramos verlas sin horrorizarnos tanto. Pero imagínate, si todo esto que te voy a platicar le bajaron un poco, o sea, como siempre dicen, la realidad supera a la ficción, siempre. O sea, está muy cañón este rollo. Voy a empezar con una película que es de mis favoritas y que habla específicamente del fenómeno alien. O sea, acuérdate que el ovni es el microbús, es la nave. El alien es el chofer, el conductor, el piloto, ¿sale? O sea, es el animalito que traen adentro. Esta sí ocurrió, esto fue muy sonado, fue un hecho muy importante y es de todos los casos de abducción, el caso más documentado por el FBI. Por eso hay mucha información y por eso me interesó mucho y es una película súper mega buenísima y se llama Fuego en el cielo, una película de 1993. Esta película, primero te voy a decir de qué va la película y luego ya te explico bien el hecho real, ¿ok? Es un grupo de leñadores que regresaban a su casa en la noche después de trabajar, o sea, un largo día de trabajo como leñadores hacia los adentros del bosque, cuando observaron un objeto volador flotando en el bosque, o sea, un objeto metálico que flotaba en el bosque. Uno de sus compañeros, porque eran aproximadamente cinco varones, 5 hombres, uno de ellos se baja de la camioneta muy intrigado a observar el objeto metálico que desprendía una luz y en ese instante un rayo de luz bajó y fue abducido, desapareciendo. Los compañeros se llenaron de terror, o sea, fue una cosa como espeluznante para ellos, fue tan terrorífico que le aceleraron y se regresaron al pueblo a decir, pues es que un objeto se robó a nuestro compañero, ¿verdad? Huyeron del lugar y pues bueno, en realidad lo que el pueblo piensa que ocurrió es que este grupo de leñadores asesinó a su compañero y que se inventaron la historia de que un ovni lo había abducido. Esta es una historia que ocurrió en realidad y estos términos de abducir, em, hay cierta terminología que es un tanto actual, ¿ok? Y sobre todo en espacios rurales tan alejados de la civilización, así de las ciudades y todo. Entonces, de repente, pues la gente le era muy complicado a estos chavos, les fue muy complicado explicar qué es lo que habían visto y qué es lo que había ocurrido. Bueno, la policía realizó una investigación exhaustiva en el lugar y a los sospechosos. Sorpresa fue que 5 días después de esta abducción reapareció su compañero totalmente desorientado, totalmente deshidratado y pues con un evidente estado psicótico similar a cuando una persona fue torturada. ¿Ok? El hombre estaba muy mal y quedó muy mal. Bueno, este hecho sí ocurrió, esto sí pasó en Arizona el 5 de noviembre de 1975. El hombre abducido lleva el nombre de Travis Walton. Existe, el hombre
incluso escribió un libro describiendo todo lo que en realidad había ocurrido. Travis Walton en su libro describe cómo efectivamente ellos regresaban de un largo día de haber pues talado árboles. De eso vivía ese pueblo, o sea, de eso vive muchos pueblos en Arizona. Entonces es gente sumamente en un ambiente rural, sumamente sencilla. Es gente que tiene en su camioneta, que se la pasan trabajando todo el año, todos los días, eh, que viven en estos parajes preciosos de Arizona, boscosos, hermosos. Travis describe haber visto efectivamente, de regreso en la camioneta, un objeto volador metálico que le llamó muchísimo la atención. O sea, él sintió como una especie de llamado. Entonces él se baja, a pesar de que sus compañeros le decían, Travis, Travis, o sea, le gritaban, ¿no? Y le decían, no te vayas. O sea, todos bien espantadísimos. O sea, imagínate, no, 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 qué terror. Dice que observó como un rayo color verde bajaba de la nave y en ese instante, pues se lo abdujeron, ¿no? Em, en la película te muestran un ambiente, porque tienen esas como regresiones, de repente, gran parte de la película trata de cómo el pueblo no le cree a este grupo de leñadores e incluso los somete a pruebas como el polígrafo, a pruebas criminalísticas, porque lo lógico es pensar que lo habían asesinado y que simplemente se habían inventado eso. Entonces, de eso va gran parte de la película y al final, ya cuando él regresa 5 días después, empieza a tener esta especie de regresiones, de recuerdos. En la película te muestran un ambiente dentro de la nave hostil, un ambiente sucio, lleno de objetos de otras personas que han sido abducidas. Es muy impresionante la película. De verdad que te la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se ve un zapatito de un niño, se ven lentes, se ve ropa, o sea, es muy impresionante, muy impresionante. Tiene mucho esta estética como como si estuvieras dentro del metro, dentro de un túnel del metro, ¿sabes? Esta como suciedad, esta como compresión, este, Travis Walton fue sometido a diferentes pruebas horrendas, como que le introdujeron una aguja por el ojo, el hombre gritaba, el hombre estaba asustadísimo. Así es como te lo describen en la película. En realidad, el libro, lo que él narra es que era muy diferente lo que él vivió, su experiencia dentro de la abducción. Él dice haber visto un ambiente sumamente aséptico, o sea, limpísimo, 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 o sea, aséptico. Dice que él vio tres hombrecillos, lo que conocemos nosotros como los grises, que usaban unos especie de monos, color naranja, o sea, unos overolitos, por así decirte, unos trajes de cuerpo completo naranjas, que él tomó un palo, una barra de metal y que empezó a golpearlos, que él intentó defenderse. En ese momento dice que entró lo que él pensó que era otro ser humano, pero lo vio mucho más alto, hermosísimo, y que esa persona muy similar a nosotros, pero que era mucho más alto, lo tomó del brazo y lo llevó hacia otra área donde había como un estacionamiento de naves espaciales. Dice de Travis Walton que él empezó a apretar botones porque había tableros y que él empezó como loco a apretar botones. Este, Dice que efectivamente él veía más personas, pero que nadie le ayudó, o sea, como que nadie le ayudaba dentro de la nave. Y posteriormente fue pues regresado en un estado de inconsciencia. Lo que para él fueron unos minutos, o sea, esto es lo único que él vio. Qué te puede gustar que él estuvo viviendo ahí 25 minutos, 20 minutos? Aquí en tiempo tierra fueron 5 días. Fueron 5 días. Él estuvo perdido durante 5 días. Entonces, pues bueno, él ya escribe su libro, el libro que podemos todos leer, que podemos ver. Y pues está súper, súper cool, está súper chido. Y esta película que se presenta en 1993, a mí es de mis películas favoritas, honestamente, que hablan del fenómeno ovni. Bueno, voy a tomar un poquito de café porque, ay, me siento un tanto
Ya regresé, he regresado ya con mi voz normal, ¿verdad? Ya me volvió mi voz, ya estaba yo como que hablando así medio raro. Vamos con una siguiente película basada en hechos reales. Me traje mis pastillitas, estas son buenísimas. Cuando se sientan así, ustedes tomen de estas pastillitas, están súper, súper mega buenas. Tienen propóleo y miel, no sé qué cosa. Bueno, esta se llama Snowtown del año 2011. Película basada en hechos reales y a estas películas que te traje les tuvieron que rebajar un poquito porque el hecho real fue muy, muy, muy intenso. Entonces eso me chifla a mí, me encanta todo el chisme, todo lo que está basado en hechos reales. La película va de esto, es un joven muy pobre de nombre Jamie que vive al norte de Australia, o sea, es una zona bastante conflictiva en el sentido de, pues no hay muchos recursos económicos. La gente que vive ahí es muy, 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 muy sencilla. En este caso, pues Jamie vivió con su mamá, quien lo maltrató mucho, mucho tiempo de su vida, toda su infancia, toda su juventud. Creció a base de abusos y maltratos. Su vida parece que cambia cuando su mamá se vuelve a casar con un hombre de de carácter agresivón y violento, pero no hacia la familia, sino hacia afuera. O sea, era ese tipo de hombre como que siempre tenía mucho que enseñarle a Jamie. Este hombre se llamaba John. eh, Siempre resolvía, siempre, o sea, una persona resolutiva, pero de esos de que tantito alguien en la calle lo ve feo y, ¡buah!, ¿no? O sea, se transforma. Entonces, a Jamie le mostró una manera de vivir como de darse valor a sí mismo, ¿ok? Ese tipo de carácter masculino, ¿ok? Que no es que sea violento y agresivo contigo, sino que su carácter es así. Pero vaya, lo rescata de unos bullying, o sea, su vida empieza como a parecer que va a cambiar para bien. Eh, Todo esto parece dar un aspecto como de que por fin Jamie va a tener una vida buena, bonita, con una familia bien, hasta que descubrimos, el giro de tuerca de esta película es que descubrimos que John, el padrastro, en realidad es un asesino serial. Y empieza a involucrar a su hijo y a otros jóvenes a ser partícipes, a formar parte de estos asesinatos, de estos secuestros, de estas sesiones de tortura, de estos crímenes. ¿Ok? De eso va la película. Esta película está basada en un caso real, en un asesino serial real que sacudió la sociedad de Australia. Se conoce, el asesino se llama John Bunting. Se le ubica a él como 6 cuerpos, 6 barriles. No sé, supongo que es un juego de palabras australiano, o sea, en inglés, o sea, que suena chido, o sea, supongo yo, pero bueno, traducido es así. Es considerado uno de los peores asesinos de Australia, quien mantuvo de 1992 hasta 1999, sostuvo el terror en Australia. Este hombre, John Bunting, lideró a un grupo de hombres que secuestraban, torturaban y mataban a personas. Específicamente, o sea, se considera que fue aproximadamente más de 11 personas. Los escogía simplemente porque eran homosexuals, porque eran discapacitados, porque eran los vecinos que no le caían bien, que tenían algún tipo de conflicto, como haberle aventado un poco más de hojas en el jardín o no sé, haber tomado un paquete que no era de ellos. Gente con obesidad, y amigos y familiares de estos otros, pues, grupo estos chicos que él traía en esta banda de asesinos. Además, les robaban su dinero, les hacían torturas horribles, les vaciaban sus cuentas del banco, les hacían darles todos pues, estos números necesarios para, pues, poder vaciar cuentas de banco,
Y ya, pues, cuando los asesinaban eran, pues, ya sabes, les hacían cosas horribles, los metían en barriles y esos barriles a su vez los tenían guardados en la bóveda de un banco abandonado, de un banco que ya no funcionaba como banco. Entonces, este grupo de asesinos, liderado por John Bunting, metía ahí los barriles y ahí los tuvieron. Hasta que pues es descubierto, se descubre todo esta inmundicia horrenda y fue muy sorprendente. Fue muy sorprendente para la comunidad de Australia y pues tan así que pues inspira esta película que, qué horror, me horroriza pensar que todos estamos rodeados de este tipo de personas que tú desconoces, que en realidad, o sea, que es el clásico vecino que dices, ay, mira, sí, todo bien, todo fine, y tú no sabes quién es el asesino, porque por simple estadística todos estamos en contacto con algún asesino, todos. Bueno, esta otra que se llamó, esta la encontré con dos títulos, o sea, ahora sí que depende tú cómo la encuentres, pero es esta, se llama Casa al Asesino y también la encontré con el nombre de Bajo Cero. Esta película es del 2013, narra la historia de un detective de Alaska de nombre Jack Halton, que investiga pues el asesinato de varias mujeres. Estos asesinatos ocurrieron entre 1971 y 1983 en Alaska. Cuando se comprende quién fue el asesino, se le pone el nombre, no sé por qué, del asesino panadero carnicero. Así le decían, era el panadero carnicero. Atacó, secuestró y mató al menos a 17 mujeres, casi todas, pues trabajaban en este antiguo oficio de, pues ya sabes cuál, el oficio más antiguo, o bailarinas exóticas. Bueno, esto está basado en un hecho real. Resultó ser que el asesino de nombre Robert Hansen era un padre de familia ejemplar. Era el clásico vecino buena onda, cool, amable, chiquitito, petit, flaquillo, medio güerillo con gafas, que jamás te esperas, nunca le levantó una mano a la esposa, a los hijos, a los vecinos, nunca tuvo un dime, un direte. Era el vecino ejemplar, padre de familia. La gente no podía creer que era él. Te digo de nombre Robert Hansen, un miembro respetado de la comunidad y también era un miembro muy respetado en la comunidad de cazadores. Estos cazadores profesionales que se van a Alaska días y días y regresan con un venado y regresan con un jabalí, o sea, estos que cazan con rifles de estos gigantescos. Bueno, pues el hombre lo que hacía, este desgraciado lo que hacía era que secuestraba a las mujeres, obviamente les pagaba, ¿no? Les decía, no, pues vente, yo, pues, ahora sí que tu chamba, ¿no? Les pagaba por su chamba, ya teniéndolas ahí en privado, las secuestraba, las retenía por días atrapadas en un área, en un lugar especial. Después el desgraciado las subía a su avioneta, porque el hombre tenía su avioneta. En Alaska es muy común porque Alaska es tan grande que de repente hay zonas boscosas donde no puedes entrar en carro. Entonces en Alaska es súper, súper, súper común que tengas avionetita y que así te desplaces. La subí a la avioneta. Se iba a lugares así, parajes súper, súper, súper profundos de Alaska, las bajaba, las hacía correr y luego el desgraciado las empezaba a cazar con rifle. ¿Qué? What the fuck? Así las soltaba y las cazaba para cazarlas en el bosque de Alaska como si fuera un deporte. Afortunadamente, una de estas pobres jóvenes, eh, pues chicas así, pudo escapar. Ella de nombre Cindy Paulson, pudo escapar mientras este fulano, este asesino, preparaba la avioneta. La tenía amarrada en el carro, en lo que él, pues, ¿sabes? Movía todo lo que tenía que mover de la avioneta, bla, 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 bla. Esta mujer se consigue soltar sus manos, se baja del carro y corre como loca por la autopista.
consigue que se detenga un camionero que iba pasando y el camionero la rescata, o sea, ella se sube al camión y se la lleva, ella va, denuncia lo que le acaba de ocurrir y es efectivamente el detective Jack Halcon quien empieza como a unir los puntos porque el inicio a esta pobre mujer no le creyeron por ser pues una persona que se dedicaba a este oficio antiguo, como que dijeron, ay, no, sí, ajá. Es este detective Halcon quien dice, oye, a ver, ¿cómo que avioneta? ¿Cómo que te tuvo? ¿Cómo qué? Empiezan a unir los puntos, se tardaron casi un año. Este detective, con ayuda de esta pobre mujer que logró escapar, que quedó como un testigo de todo, describió la avioneta, describió el coche, describió dónde la tuvieron, describió a la persona, o sea, todo, y se tardaron un año en poder dar con este condenado asesino quien ya se había escabechado a muchísimas mujeres. Esta película está actuada por Nicolas Cage, él la hace de el detective Halcon. ¿Y quién crees que es la chava, pues la chica buena onda? Ni más ni menos que Vanessa Hudgens, la que sale en High School Musical. O sea, entonces la ves, o sea, no, está fuerte la película. Te digo que tuvieron que rebajarle un poquito. Imagínate tú que te secuestran, te retienen, te trepan a una avioneta, te avientan en el bosque y te dicen, órale, córrele. Y tú vas corriendo por tu vida como loca sin saber ni qué está pasando, como loco sin saber ni qué está pasando. Y de repente tras de ti viene un cazador profesional, o sea, tirándote con un rifle. No, o sea, terror. Te digo que estos son casos de terror y por eso pues son tan impresionantes que desarrollan películas, ¿no? De estos casos. Vamos con otra que este está, cada vez están más fuertes. Todo lo que yo te cuente es poca cosa a lo que en realidad ocurrió. A todas estas películas les rebajaron mucho para que tú y yo pudiéramos ver la película, ¿no? Porque pues una cosa es tú querer ver una película gore y esto, y otra cosa es pues querer ver una película basada en hechos reales, ¿no? Eh, esta película se llama The Girl Next Door. The Girl Next Door, película del 2007. Este fue un caso muy turbio porque además involucra a todo un grupo de jóvenes vecinos, ¿ok? O sea, este está fuertísimo. Bueno, la película comienza con un ya adulto viejecitino, David Moran, quien ya de viejecitino narra lo que ocurrió en el verano de 1958. La culpa lo corroe, la culpa lo está consumiendo, así es que él decide por fin hablar. Sus vecinas, quienes eran dos hermanas que quedan huérfanas, así te lo ponen en la película, que quedan huérfanas, una de ellas usa muletas y la otra no. Se tienen que ir a vivir por causa de este accidente en el que fallecen sus padres y quedan huérfanas, se tienen que ir a vivir a casa de una tía, ¿ok? De una de las tías. La tía resulta ser una alcohólica que abusa de ellas, ¿ok? O sea, las abusa suavemente, las abusa en todos los sentidos, las tiene aterrorizadas. Eh, Hacia afuera la mujer se proyecta como pues una clásica señora de los sesentas, ¿no? O sea, con su vestidito, con su casita perfecta, con su casa en los suburbios perfecta, con todo así, ¿no? Nadie se daba, fingían todos no darse cuenta, ¿verdad?, de las atrocidades que estas dos jóvenes huérfanas vivían a manos de esta tía. Además de torturarlas, las encerraban en el sótano, privándolas de alimentos y agua. No conforme con eso, convencía por diversos medios, o sea, les ofrecía de todo a los jóvenes de vecinos, o sea, jóvenes y jovencitas, y otros niños, porque también había niños involucrados en esto, del vecindario, pues a participar ni más ni menos que en las torturas, en las golpizas, en las atrocidades que esta mujer las hacía.
específicamente a una de las hermanas. Ok, esto ocurrió en vida real. Lo que pasó es esto, que en 1965 a la joven Sylvia Dickinson, de 16 años, junto con su hermana, que tenía poliomielitis y por eso utilizaba muletas. O sea, eso no te lo explican en la película. Los padres en realidad no fallecen, sino que trabajaban en estas ferias de condado que van de condado en condado en condado en condado, y pues no tenían la capacidad ellos de cuidar correctamente a sus hijas, ¿no? Entonces deciden dejarlas en una especie de hogar. No es un hogar de adopción, sino que las dejan como encargadas con pues esta señora, a quienes le pagaban $20 a la semana para que las cuidara. Cuando los padres empiezan como que a fallar un poco en los pagos, esta señora se enloquece porque aparte pues era medio pobretona la señora. Entonces empieza a maltratar a estas jovencitas, específicamente a la hermana mayor, a Sylvia Dickinson, a quien la encierra. Comienza encerrándola en el sótano, privándola de comida. A la hermana que tiene poliomielitis, que tenía 15 años, o sea, una tenía 16, la otra 15 años. La de 15 años, la de poliomielitis, la tenía totalmente amenazada. Le decía que le iba a acabar la vida. A la joven Silvia la abusaba suavemente, hacía que los vecinos vinieran, los jóvenes, adolescentes vecinos, que abusaran de ella, con agujas calientes, le escribía cosas. Al final, esta joven fallece y es cuando llega la policía y se da cuenta de todo lo que está ocurriendo. Encuentran a la joven Silvia desnutrida, deshidratada, evidentemente ya sin vida, con rasgos de abuso o alcé, con o sea, con derrame cerebral, o sea, de que le golpearon en su cabeza repetidas veces. Este, con palabras escritas en su piel, pero no con un plumón, sino como con un objeto punzocortante. Le escribieron cosas horribles. Entonces, para la policía, pues fue evidente que ahí estaba ocurriendo algo horrendo, terrible, una verdadera película de terror. Esta película no nada más te describe el caso, sino que también hace evidente la maldad pura que vive dentro de nosotros, porque eran los jóvenes alrededor, todos los vecinos alrededor, quienes también le infringían estos abusos a esta pobre joven, ¿sí? Hasta llevarla a acabar con su vida. Entonces, ¿cómo es posible que ningún joven dijera nada, que ninguno de los involucrados dijera nada, que ninguno comprendiera el grado de maldad, el terror que estaban generando, el crimen que estaban cometiendo? ¿Cómo es posible que ninguno de los otros papás se diera cuenta? ¿Cómo es posible que los propios papás no se dieran cuenta? O sea, el grado de desfachatez, de negligencia de todos. La mujer y varios de los jóvenes involucrados en este caso bueno, fueron sometidos a un juicio, entraron a la cárcel, vaya, pagaron sus crímenes de forma penal. Entonces, pero eso no quita lo terrible del caso. Son casos muy fuertes, son casos feyoyones. Bueno, este caso te voy a decir de qué va la película y quiero que tú me digas a qué te suena. Esta película se llama Borderlands, del 2007. Aquí actúa varios actores mexicanos muy conocidos. Varios jóvenes cruzan la frontera para pasar un fin de semana soñado. O sea, ¿con qué sueñan los jóvenes gringos cuando se cruzan la frontera a México? Pues pasártela en el table, pasártela alcoholizado, pasártela eh, en gastro, este, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sí que pura pachanga, pura party por unos cuantos dólares. Bueno, pues de repente uno de sus compañeros de este grupo de jóvenes gringos fue secuestrado por un grupo de narcotráfico.
Canties, y que resultan ser miembros de un grupo satánico. Sus amigos denuncian la desaparición a la policía y cuando se deja venir toda la policía gringa para ver, a ver, qué huele, qué huele, qué huele, a mí me regresas mi joven, ¿no? Secuestrado, vamos a investigar, pues dejan ver cómo todo es mucho peor de lo que parece. ¿A qué caso te recuerda? ¿No te suena a los narcosatánicos? Sí, esta película está basada en este caso que resonó en México en la década de los ochentas como el momento más escandaloso en todos los medios de comunicación, cuando resultó que Alfonso de Jesús Constanzo era el mero, mero petatero, el jefe de la mafia satánica, el jefe de la mafia satánica más poderosa de todo México, que eran practicantes de una forma alterada del palo mayombe, con su famosísima sacerdotisa Sara Aldrete, quien ella sigue recluida por sus crímenes de tipo exhumación de cadáver y de pues muchas otras cosas muy, muy, muy atroces como secuestro, como asesinato, como ay no, estuvo muy, 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 muy terrible. Esa mujer hasta el día de hoy sigue en la cárcel por lo mismo. A ella se le han realizado, sabemos todo de este caso, porque además de que fue el caso más mediático de los ochentas, todo mundo, todos los periódicos, era la portada de todos los periódicos, la primera plana de todos los periódicos, los narcosatánicos. Que de satánico no tenían nada, porque en realidad ellos practicaban una cosa que parecía el palo mayombe, que no tiene nada que ver con los satánicos. Se le han realizado diversos documentales, entrevistas, series, esos ojos amarillos de Sara Aldrete, no, 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 ella hasta el día de hoy sigue ahí, pues todo está muy, muy raro. Dejan al descubierto varios de los asesinatos y actos realizados a niveles más altos, porque estaba involucrada aquí los niveles más altos de los políticos, de la política, los niveles más altos de la farándula, quienes pues dejaban mucho dinero, todo esto dejaba mucho dinero a Alfonso de Jesús Constanzo, quien hacía a cambio de dinero y todo esto hacía favores por medio de estos rituales, ¿verdad? El caso está muy, muy, muy interesante. Creo yo que valdría la pena, sí, un poquito hacerle un capítulo especial a este caso, porque es en el rancho de Santa Elena que se encontró, además de muchos cuerpos, eh, junto con el de este jovencito, pues también se encontró el enganga y todo esto es un show mediático muy, muy, muy documentado. En la película tienen un final feliz, donde los amigos consiguen rescatar a este joven, se meten al rancho Santa Elena y pueden rescatarlo. La realidad fue muy distinta. Lo único que pudieron encontrar fue el cuerpo de este joven gringo. Y fue gracias a ese caso que toda esa cloaca se destapó. De no haber ocurrido ese caso de este jovencito gringo que se pasó, porque eso sí ocurrió, sí vino este grupo de jóvenes gringos a divertirse en la frontera y fue secuestrado, fue tomado, o sea, es todo, o sea, sí pasó, pero pues no, no pudieron salvar. En realidad es que no pudieron salvarlo junto con muchas otras personas. En otra película basada en hechos reales, pero que tuvieron que bajarle un poquito para que todos pudiéramos consumirla sin horrorizarnos tanto, porque la realidad siempre supera la ficción. Hay un caso que está horrible, 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 horrible. La película se llama Hope, o sea, Esperanza, del año 2013. Esta tú la podías ver en el catálogo de HBO. Es tan fuerte y tan polémico el caso que incluso HBO la retiró, ¿sí? Esta es una adaptación de un crimen atroz, em, que más que estar describiéndote el crimen, la película se basa en cómo esta pequeña niña vive su recuperación, no tanto en el crimen, sino en cómo es que ella y su familia y la comunidad viven esto que le pasó a esta jovencita, esta niña, es una bebita, es una niña chiquita, y cómo es que entre todos tratan de sobrellevar esto que ocurrió. Eh, Esto vuelve un poquito menos difícil ver el caso,
pero no por eso lo hace menos complicado, menos difícil. Es un caso muy duro, por eso lo dejé para el final. Eh, esta, mm, esta situación que fue la verdad demasiado terrible, ocurrió en Corea, donde una pequeña fue abusada por un adulto, por un hombre, mientras ella iba camino a su escuela. El ataque fue tan violento que desgraciadamente dejó para esta niña secuelas de por vida. La dejó discapacitada. Imagínate todo lo que el fulano le hizo. Sus organitos quedaron totalmente destruidos. La dejó al borde de la muerte. De hecho, el fulano le hizo lo que le hizo en el baño de una iglesia, ¿ok? Él la captó cuando la niña iba camino a su escuela, en un día de lluvia. O sea, fue una cosa como todo muy... Le hizo lo que le hizo pensando que ya la había ah, terminado, o sea, dejó ahí a la pobre niña, una niña. Todavía le aventó agua, el desgraciado, para borrar sus huellas, y fue sorprendente cómo esta niña, después de un rato, eh, pues sobrevive y arrastrándose, la niña pide ayuda. Em, Hasta el día de hoy, esta jovencita no se ha podido recuperar del todo. Así de fuerte estuvo la situación. Hasta el día de hoy, la comunidad sigue impactada, porque quiero decirte también que el proceso judicial, o sea, no nada más el crimen, fue también el proceso judicial lo que causó mucha indignación, pues en Corea hay un atenuante con respecto a estar alcoholizado cuando cometes un crimen. Entonces, en Corea, como si es un atenuante el alcohol, este hombre dijo, es que yo había tomado mucho sugu, se llama suju, no sé cómo se llama esta bebida que beben en Corea, y dijo, yo estaba muy mal, estaba muy alcoholizado, y simplemente lo condenaron a 12 años de prisión. 12 años que todavía la jovencita no ha podido recuperarse, quedó con secuelas para toda su vida, jamás podrá tener hijos, jamás podrá tener una vida relativamente normal, jamás podrá establecer una vida sualcé, sana. eh, Tuvieron incluso que cambiarse de casa esta familia. La comunidad estaba tan molesta que se hicieron mítines, se hicieron protestas, se hicieron marchas. eh, Hasta el día de hoy le siguen diciendo al fulano, aquí estamos esperándote, ¿eh? O sea, se va a cumplir el año 12 y tú vas a salir y aquí estamos esperándote, ¿eh? Fue algo muy impresionante para la comunidad. Es una película que te hace llorar y llorar y llorar y, y ves la recuperación en el hospital de la niña y ves al papá tratando de darle esperanza y ves a la mamá tratando de darle fuerza a la hija, de es fuertísima la película, se llama Hope. Sí, no sé ya dónde la podamos volver a ver, porque te repito que era parte del catálogo de HBO en el 2013, pero ha sido tan fuerte y es un caso que sigue tan vivo, es un caso que sigue activo, es un caso que sigue dañando a la comunidad en Corea, que sigue dañándonos por lo terrible del caso, que la retiraron. Entonces, pues, bueno, mm, en YouTube quedan muchos documentales de este caso, o sea, documentales ya que te hablan como de la parte criminal, mm, como el expediente como tal. Entonces, pues si tú quieres saber más de este caso, pues puedes meterte en YouTube y analizar cómo fueron las cosas, cómo fue lo terrible. Em, a esta película, como te digo, tuvieron que irse por el otro lado, ¿verdad? Por tratar de ver cómo es la recuperación de un suceso tan terrible para esta niña. Em, Cómo cambia la psique de las personas, cómo un caso así
modifica todo un condado, o sea, todo un área, ¿no? Y cómo las leyes tienen que volver a adaptarse, ¿verdad? Porque es muy fuerte pensar que un atenuante sea que bebiste cuando debería ser un agravante, ¿no? O sea, imagínate este señor que, o sea, qué monstruo tan horrible. Y ya sabes que los coreanos, híjole, tienen un estilo de cine impecable, impecable, porque te enseñan todo sin enseñarte nada, ¿verdad? O sea, tienen una forma ellos de actuar muy física, ¿no? O sea, entonces, con una sola mirada tú ves el señor como ya le echó el ojo a la niña y ves a la niña caminando con su libro así chiquita, chiquita, de 7 añitos, con su paragüitas porque va hacia su escuela con la lluvia, su uniformito, y ahí va corriendo la niña. O sea, ves este estilo de actuación eh, que los asiáticos tienen bien fuerte. O sea, ellos con una mirada te pueden decir todo un diálogo. Y aparte, estaba muy buena la película, pero bueno, ya la retiraron del catálogo. Eso no quita que eso le ocurrió a esta jovencita, a esta niña, y pues fue tan atroz que por eso le valió que su historia sea contada y sea perpetuada en el cine. Como estas películas basadas en hechos reales, hay muchísimas. Y yo me encantaría poder traer muchas, muchas más. Así es que te espero el próximo capítulo para juntos de la mano desmenuzar los sucesos del momento. Yo te los entrego serviditos en bandeja de plata para que tú los degustes en el momento en que más te plazcan. Veamos cine. Sumerjámonos en la experiencia del cine. Te lo recomiendo infinitamente. Yo soy Lili Fuflo, ella es Kat Sirena, ahí anda la chanelita y esto es Tiempo Sí, Movimientos. ¡Chao!